tratar de callar la voz de un pueblo que jamás callará. No importa que ellos quieran tratar de matar la prensa y su libertad. Bienvenidos otra vez, amigos de Contracorriente Podcast. Hoy iniciamos con una canción, como siempre, titulada Canción para los Periodistas, de una cuenta anónima en YouTube que se llama Anonymous República Dominicana. Y bueno, hoy les traemos un tema súper interesante para quienes les interesa el periodismo. Seguramente han escuchado la frase: ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días, que es de Gabriel García Márquez. Pero ¿qué es ser periodista realmente? Bueno, para mí, ser periodista es ser vigilantes del poder, mediadores de la paz, defensores comprometidos de la información y de la verdad. Pero tal papel, por lo menos en México, conlleva su riesgo. Hoy decidí realizar una búsqueda por mera curiosidad y escribí en el buscador de Google, ser periodista es, y la plataforma me autocompletó con peligroso, que es lo que se sigue pensando del periodismo, ¿no? Que es peligroso. ¿Por qué pareciera que cuando se habla de periodismo inherentemente se habla de peligro? ¿Por qué consideramos que los periodistas son grupos vulnerables? Para contestar a estas preguntas, hoy les tengo un invitado muy especial que se llama Luis Camacho, y él y yo vamos a conversar un poco de este tema. Vamos a hablar de los antecedentes históricos, estadísticas, por qué consideramos que los periodistas son un grupo vulnerable, de la justiciabilidad y los mecanismos de protección para periodistas. Antecedentes. Uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esa es la etiqueta con la que múltiples medios, tanto nacionales como internacionales, califican a México. Y lamentablemente, esta afirmación es preocupantemente verdadera. Los agravios son sufridos por la prensa mexicana casi desde el mismo tiempo como el que lleva existiendo nuestra nación. Tanto ataques sufridos a la labor mediante la extorsión, intimidación y censura, como las violaciones a los derechos humanos que han sufrido los trabajadores de la información. No se puede ignorar el papel que ha tenido la prensa en los movimientos que han dado forma a México, que se ve reflejado en la multitud de reformas a la libertad de prensa a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, esta cuestión comenzó a ser tomada en cuenta por organismos gubernamentales hasta principios de la década de 1990, con el aumento de agravios hacia estos defensores del derecho a la información y el consecuente aumento de reclamos hacia el organismo de los derechos humanos. Esta situación llevó a un largo proceso que desembocó en el año 2005 en el programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, con el motivo de atender presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes de estos dos grupos. A pesar de ello, el panorama no parece haber mejorado. Article 19, una organización independiente que promueve y defiende el avance del derecho a la libre expresión e información de todas las personas en México y Centroamérica, ha documentado 168 casos de asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en presunta relación con su labor desde el año 2000 hasta la actualidad en México. La más reciente muerte fue del periodista Mauricio Cruz Solís en el estado de Michoacán, el pasado 29 de octubre de este año, a casi un mes del inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Las cifras de estas fatalidades se han mantenido constantes en cada sexenio presidencial desde el gobierno de Felipe Calderón, siendo los estados con mayor número de asesinatos de comunicadores Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua. Periodistas. ¿Un grupo vulnerable? La CNDH en su documento Grupos en situación de vulnerabilidad determina la vulnerabilidad como una condición de ciertas personas o grupos por la cual se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Esto debido a sus condiciones o características individuales. Al escuchar estas definiciones, es común que vengan a la mente los grupos en situación de pobreza o con discapacidad, pero una vez revisados estos antecedentes, podemos afirmar que los periodistas en México forman un grupo en situación de vulnerabilidad. No somos los primeros en notarlo.
La propia CNDH ha demostrado en repetidas ocasiones su preocupación por la riesgosa situación de este sector, aunque aún no ha sido declarado oficialmente un grupo en situación vulnerable. Esto recientemente fue llevado a colación por el diputado Ricardo Rubio, que presentó una propuesta de reforma al Congreso local para reconocer a los periodistas como grupo en situación de vulnerabilidad, y que estos reciban visibilización y trato justificado o diferenciado a través de la modificación del artículo 4 constitucional. En 2019, el 75% de los periodistas encuestados por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia dijeron sentirse vulnerables ante agresiones tanto de criminales como de políticos. No solamente es evidente el peligro que corren las vidas de los informadores, sino también su labor, mediante recursos como la censura o el bloqueo de acceso a la información, con la recientemente confirmada desaparición del INAI, que en el año 2022 alcanzó su máximo histórico de recursos de revisión, ante denegaciones de acceso por parte de los organismos públicos. En México, que ocupa el lugar 126 de 180 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, se puede entender cómo la labor comunicativa, encargada de observar y reportar las acciones de los agentes públicos, se encuentra en un riesgo constante que merece ser revisado por instituciones públicas en colaboración a organizaciones de este sector por igual. Dicho esto, es necesario mencionar dos conceptos importantes en este contexto. Uno, el de la justiciabilidad, y dos, el de la exigibilidad. La justiciabilidad se refiere a todo el marco legal que nos permite reclamar y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. En México, el marco legal contempla la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde 2012, en donde se habla de mecanismos de protección para periodistas y medidas preventivas. En cuanto al funcionamiento del mecanismo de producción, lo voy a dejar para después, una vez que ya haya explicado el concepto de exigibilidad, que también me parece importante. Bueno, en cuanto a la exigibilidad, esta se refiere a las demandas e incidencias de los ciudadanos para la garantía de sus derechos, es decir, toda esta participación política y civil para influir en las decisiones públicas en cuanto a derechos. Sin embargo, en México hay como un problema con la parte de exigibilidad, porque se supone que el Estado debería garantizarte tus derechos, pero quienes más abogan por ello son los grupos defensores, como organizaciones civiles, otros periodistas. No es que el Estado lo garantice y no haya problema, sino que para que se acceda a estos derechos tienen que haber grupos que luchen por ellos. Y bueno, ahora sí, ¿cómo funciona el mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas? Bueno, para periodistas el mecanismo tiene dos accesos. Uno es una solicitud ordinaria y otro la solicitud extraordinaria. En la solicitud extraordinaria hay una amenaza que ya es más grave. Entonces hay diferentes tipos de herramientas como prevención, una prevención urgente, y depende de la gravedad de la amenaza o la situación es que se emplea el mecanismo. Un claro ejemplo que combina estos dos conceptos de justiciabilidad y exigibilidad es el de Mauricio Cruz Solís, que fue asesinado en Michoacán. Él era director de un medio que se llama Minuto por Minuto y tenía 25 años cuando fue asesinado, y quien ha abogado porque se resuelva el caso y se haga justicia es la organización Reporteros Sin Fronteras, quienes además exigen a la actual presidenta que refuerce los mecanismos de protección para los periodistas, además de que se haga justicia por el caso. Otro caso importante es el de Javier Valdés Cárdenas, quien fue asesinado en 2017 en el estado de Sinaloa, y que su caso le tocó en pandemia, por lo que el acceso a la justicia se hizo muchísimo más burocrático y difícil, porque las audiencias se aplazaron debido a la conexión de internet. Entonces, aunque existen mecanismos legales, a veces no se cumplen o garantizan. En este caso en específico, quienes abogan o exigen al Estado que se resuelva o se dé una justicia es la Sociedad Interamericana de Prensa,
quienes además cubrieron el caso de Javier. Y en sus palabras piden garantizar el pleno acceso a la justicia para que todos los responsables, incluyendo los autores intelectuales, sean juzgados por este crimen. Y bueno, entonces, además del mecanismo que contempla la ley, nosotros como periodistas, ¿qué podemos hacer para tener medidas preventivas? Las primeras recomendaciones son siempre tener un protocolo de seguridad adecuado, ya sea uno que elabores tú mismo y que sepas que te funciona o alguno que tomes de referencia. Entre el protocolo debe estar que alguien sepa tu ubicación en todo momento, no ir solo preferiblemente a lugares que no conoces, medir qué tan probable es un riesgo, es decir, qué tanto la investigación que voy a realizar puede llevar a un riesgo. También saber el contexto de la zona a la que voy. Hay algunos protocolos que también mencionan la salud mental, es decir, que si el periodista está en posibilidad, que asista a sesiones psicológicas para procesar toda la información que tiene que cubrir. Y en cuanto a lo digital, algunas de las recomendaciones para la seguridad son tener respaldos de la información, utilizar cuentas diferentes para lo personal y para lo laboral, sobre todo en redes sociales, y además restringir ambas cuentas. No compartir ubicaciones en redes sociales al momento de realizar la investigación. Y en cuanto a las contraseñas, además de tener diferentes para cada dispositivo o cuenta, también utilizar caracteres que las hagan más complicadas y no tan predecibles. Bueno, esas fueron algunas breves recomendaciones. Si ustedes quieren checar más y en cada tema específico, o sea, digitalidad, cobertura, fotoreportaje, pues recomiendo recurrir a los manuales de seguridad que existen para periodistas. Y bueno, eso fue todo de este episodio de Contracorriente Podcast. Esperemos les haya gustado y reconozcamos la labor de los periodistas. Todo tiene un final y el día llegará